Hola a todos, bienvenidos a mi canal de Arrendamientos Rústicos y Derecho Agrario. Soy Celia Miravalles, abogada de Agronius Castilla y León, y hoy vamos a hablar sobre cómo se crean o cómo se adquieren las servidumbres, ¿no? Las que afectan a las fincas rústicas. Lo primero vamos a hablar o recordar qué se entiende por servidumbre, ¿no? Una servidumbre, como ya sabemos, es una carga o un gravamen o una limitación del dominio que se impone sobre una finca en beneficio de otra finca rústica que pertenece a otra persona diferente, ¿no? De esta forma, la finca rústica que soporta la servidumbre, o sea, que sufre esa servidumbre o limitación del dominio, se llama predio sirviente. Y la finca rústica a cuyo favor o que puede utilizar la servidumbre se llama predio dominante. También vamos a comentar bueno, pues las diferentes denominaciones o clasificaciones, ¿no? Mejor dicho, de las servidumbres, porque esto es muy importante a efecto luego de determinar el tipo o el modo en que se puede adquirir una servidumbre, ¿no? Si es por título, si es por prescripción, porque esto dependerá, ¿no? De esta manera se denominan servidumbres continuas, las que su uso puede ser continuo sin la intervención de ningún hecho humano, ¿no? Puede ocurrir que sea inicialmente algún tipo de obra, pero lo que es el uso de la propia servidumbre no necesita la intervención de ninguna persona. Un ejemplo característico es la servidumbre de acueducto, ¿no? Una servidumbre discontinua son las que se utilizan a intervalos de tiempo, no es necesario que se haga de forma continua todos los días y dependen de actos o de personas, ¿no? De actos del hombre. La servidumbre característica como discontinua es la servidumbre de paso, ¿no? Luego hay servidumbres aparentes y servidumbres no aparentes. Las servidumbres aparentes son las que se anuncian y están continuamente a la vista de todos, ¿no? Porque hay signos exteriores que revelan el uso y el aprovechamiento de la misma, ¿no? Como la de acueducto o la servidumbre de estribo del pedestre. Una servidumbre no aparente pues son realmente las que no presentan ningún signo exterior y de su existencia, por tanto parece que no existe, ¿no? Podría ser una servidumbre de paso subterráneo. Las servidumbres positivas pues son las que imponen al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo, ¿no? Es una servidumbre de paso. Una servidumbre negativa pues es realmente la que prohíbe al dueño del predio sirviente realizar algo que podría hacer si no hubiera tenido esa servidumbre, ¿no? Servidumbres legales son las que vienen impuestos establecidas por la ley, ya sea por interés público o por interés particular, como las de aguas, las de acueducto, las de paso, la de medianería. Y luego servidumbres voluntarias son aquellas que se establecen por acuerdo, por voluntad o contrato de las partes, o sea, de los propietarios de las fincas rústicas que van a establecer esa servidumbre en concreto. Concretando en cómo se crean o adquieren las servidumbres, hay que dejar, por ejemplo, claro que solo las servidumbres que son continuas y aparentes, estas solo son las únicas que se pueden adquirir por prescripción adquisitiva usucapión de los 20 años, ¿no? Según el artículo 537 del Código Civil. Las demás servidumbres pues, no se pueden constituir por prescripción, como puede ser la servidumbre de paso, que como es discontinua, pues no se puede adquirir por el paso del tiempo prescripción adquisitiva. Por tanto, las formas de adquirir la servidumbre son por título, por escritura de reconocimiento, por sentencia judicial. Esto sería la primera manera. Ya decimoslo, como es a través de un título, pues es a través de un contrato, de un acuerdo, un negocio jurídico entre las partes, ¿no? Puede ser un negocio jurídico gratuito o oneroso. Es decir, puede ser una venta, puede ser una donación. Y puede ser inter vivos o mortis causa, es decir, entre las personas cuando están vivas o a través de un testamento, que es el mortis causa, y en documento privado o en documento público. Por supuesto, siempre recomendamos que sea a través de un documento, aunque sea privado, ¿no? Pero para mayor garantía y para poder tener acceso al registro de la propiedad, debería realizarse en un documento público, es decir, ante una notaría, ante un notario. Una manera de suplir este tipo de título, porque se haya hecho hace años de forma verbal, es mediante escritura de reconocimiento o sentencia judicial firme, ¿no? Es decir, el dueño del predio sirviente reconoce la existencia de esa servidumbre en unas escrituras, ¿no?
y unas escrituras de reconocimiento de servidumbre. O en caso de que no quiera realizar esas escrituras de reconocimiento, pues sería a través de una sentencia judicial firme a la que se haya llegado mediante el inicio de una acción confesoria de servidumbre, es decir, se ha reclamado en el juzgado la existencia de una servidumbre y el juez finalmente ha dictado una sentencia en la cual reconoce la existencia de esa servidumbre, ¿no? La segunda manera de poder adquirir las servidumbres, como hemos dicho ya solo en determinados casos, es la prescripción adquisitiva, o sea, el paso de 20 años, ¿no? Utilizando esa servidumbre. Como hemos dicho, solo pueden adquirirse de esta manera las servidumbres continuas y aparentes, ¿no? ¿Y desde cuándo se cuentan los 20 años? Pues en las servidumbres que son positivas, como hemos dicho antes, o sea, de las que obligan a hacer algo o tienen que soportar algo, desde el día en que el dueño del predio dominante se haya empezado a aprovechar de la servidumbre, o sea, hubiera empezado a ejercerla sobre el predio sirviente, es decir, desde que la empieza a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un acueducto, de una servidumbre de acueductos, de que empezó a utilizar esa servidumbre, ¿no? En las servidumbres negativas, pues empieza a contar el plazo de los 20 años desde el día en que el dueño del predio dominante hubiera prohibido por un acto formal al dueño del predio sirviente la ejecución de algún hecho que sería lícito si no hubiera servidumbre. Es decir, tendríamos que comunicarle que tiene que dejar de realizar alguna cosa mediante una carta o un burofax certificado con acuse de recibo que no puede realizar determinado acto que podría ser perfectamente lícito de existir sin existir la servidumbre, ¿no? El tercer caso en el cual se pueden adquirir las servidumbres es por lo que se llama la prescripción inmemorial, es decir, la creada antes de la entrada en vigor del Código Civil en el año 1881. Realmente esta es una prescripción muy complicada de demostrar porque realmente tendría que haber algún documento que nos llevara a acreditar la existencia de esa servidumbre o bien algún testigo vivo de esos años que pudiera acreditarnos la existencia de la servidumbre, lo que es materialmente imposible que exista alguien vivo de antes de 1881. Bueno, es una manera muy residual de poder acreditarlo, pero que se menciona porque así consta en el código. Cuarta forma de poder adquirir una servidumbre sería a través de lo que se llama presunción legal o destino del buen padre de familia, ¿no? Esta manera de creación de las servidumbres, de adquisición de servidumbres, es aquella en la que previamente hubiera una misma persona, fuera propietario de dos fincas rústicas diferentes o una misma que se segrega o divide en dos fincas diferentes, ¿no? De tal manera que el propietario de estas fincas, al vender la parcela o al segregarla, vender una de ellas, ha dejado un signo de la existencia de esa posible servidumbre, es decir, ha dejado, por ejemplo, un camino para que se pase de una finca a otra, con lo cual habría un signo de una servidumbre de paso, ¿no? Esta persona que ha realizado esta división es llamada buen padre de familia, o sea, en el sentido de decir que pues es el que ha, por ejemplo, divididos, o era lo que pasaba antes, dividía las parcelas o daba una parcela a un hijo y otra a otro hijo, y por eso se terminó denominando pues la presunción legal o destino de buen padre de familia, recogido en el 541 del Código Civil. Y si el que adquiere la finca no hace nada para hacer desaparecer ese signo, pues implícitamente realmente está reconociendo la existencia de esa servidumbre. Si no, pues habrá que demostrar que efectivamente el primitivo propietario pues, realizó esa servidumbre y dejó ese signo para entendernos que bueno, pues había esa servidumbre. Y por último, en quinto lugar, la forma de crear la servidumbre sería a través de una disposición legal. Realmente son las servidumbres forzosas o legales las que nos vienen a establecer esta manera de adquirir las servidumbres, que es a través de, ya decimos, de la imposición de la propia normativa, de la propia ley.
Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ningún vídeo, dándole a la campanita. Si quieres más información sobre derecho agrario, puedes ir al blog Nuestro Abogado Responde, que tenemos en la web www.agroniuscastillaleon.com, y si necesitas un documento legal agrario, puedes ir a la tienda.agroniuscastillaleon.com.